Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. Aquí, bueno, no sé quién soy ya. Me llamaban el Chavo. Un saludo a quien sea que encuentre esto. Antes de contarles mi día, una pregunta para ustedes, para quien sea que siga allá afuera. ¿Cuál es el objeto más inútil de su casa que ahora se ha convertido en su herramienta más valiosa? Piénsenlo bien. Una vez que todo se acaba, las cosas más simples. Esas son las que te salvan la vida. Ojalá alguien pueda responderme algún día. Déjenlo en los comentarios si es que eso todavía existe en alguna parte. Mi respiración es un jadeo pesado en la oscuridad. Mis manos, cubiertas de astillas, se aferran con fuerza al borde de mi barril, tanto que mis nudillos están blancos. Afuera, en el silencio sepulcral del patio, escucho ese sonido otra vez. Scrape, scrape, scrape. Un arrastre rítmico y espantoso sobre la grava. A través de una rendija en la madera veo un par de zapatos viejos y rotos. Se mueven con una lentitud que no es de este mundo, con los pies torcidos hacia adentro. Se detienen, justo frente a mí. Contengo el aire en mis pulmones. Un chillido ahogado muere en mi garganta. La figura se inclina. Un gemido hueco retumba y su sombra cae sobre mí, tapando la poca luz que entraba. Para que entiendan cómo terminé con el corazón tratando de salírseme por la boca, a un segundo de que me encontraran, tengo que regresar a unas horas antes. Tengo que volver al amanecer, cuando el silencio todavía era mi único enemigo. El sol apenas se filtraba por las rendijas de mi barril. No era un calor agradable, sino una luz pálida, gris, que hacía que todo pareciera cubierto de ceniza. Desperté no por el ruido, sino por la ausencia total de él. Mis oídos estaban acostumbrados al caos matutino de la vecindad. Los gritos de doña Florinda, el llanto de Kiko porque no le prestaba mi pelota imaginaria, los martillazos de don Ramón tratando de arreglar algo que nunca tendría arreglo. Ahora, el único sonido era el de mi propia respiración, demasiado ruidosa en el vacío que nos rodeaba. El aire dentro del barril era espeso, olía a madera húmeda, a mi propio sudor y al miedo que se había impregnado en cada fibra de mi ropa raída. Mis músculos estaban acalambrados por la posición, dormido en cuclillas, abrazando mis rodillas como si fueran el único ancla en este mundo volcado. El hambre era una vieja compañera, un nudo sordo en el estómago que casi siempre estaba ahí, pero ahora se sentía diferente. Era más afilada, más demandante, recordándome que cada minuto que pasaba aquí dentro era un minuto menos de la poca fuerza que me quedaba. Me atreví a asomar un ojo por una de las grietas más anchas de la madera. El patio estaba quieto, congelado en el tiempo. La escoba de doña Florinda yacía tirada junto a su puerta, como si la hubiera soltado a mitad de un grito. La pelota cuadrada de Kiko estaba abandonada cerca de la fuente, cubierta por una fina capa de polvo que el viento levantaba en pequeños remolinos. Era una postal de abandono, una fotografía de un mundo que había muerto mientras yo dormía, acurrucado en mi refugio de siempre. El tendedero de doña Clotilde era lo único que se movía, meciéndose con una brisa helada que no correspondía a la época del año. Los pantalones de don Ramón colgaban de las pinzas, bailando como fantasmas tristes en el aire. Pensé en él, en su rostro flaco y sus ojos cansados. Pensé en la última vez que lo vi, cuando trató de ayudar a señor Barriga. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por el recuerdo vívido de cómo la normalidad se hizo pedazos en un instante. Señor Barriga había llegado como cualquier fin de mes, maletín en mano, listo para cobrar la renta. Pero no estaba bien, sudaba mucho, su rostro normalmente rosado tenía un tono grisáceo y sus ojos estaban vidriosos. Recuerdo que se quejó del calor, aunque la tarde era fresca. Se tambaleó en el centro del patio, sus piernas fallando como si fueran de trapo. Don Ramón, a pesar de sus eternas deudas, corrió a ayudarlo. Siempre fue un buen hombre en el fondo, aunque no lo pareciera. Fue un instante, un simple y estúpido instante. Al intentar levantarlo, señor Barriga se convulsionó, se giró con una velocidad que no era humana y lo mordió en el brazo. No fue con malicia, no al principio. Parecía más un acto reflejo, como un perro asustado. El grito de don Ramón no fue de dolor, fue de pura sorpresa. Luego vino la sangre, oscura y espesa, manchando su camisa. Y después de la sorpresa, vino el pánico. Un pánico que se contagió como el fuego en un campo seco. Doña Florinda salió gritando, Kiko detrás de ella. El profesor Girafales, que casualmente traía un ramo de flores, intentó usarlo como un arma improvisada, golpeando al señor Barriga sin ningún efecto. Vi a la Chilindrina, sus pecas pálidas por el terror, correr y encerrarse en su casa. El sonido del cerrojo fue como un disparo en medio del caos. Yo no pensé, no grité, simplemente corrí hacia mi barril. Era mi casa, mi escondite, mi caparazón.
Me metí dentro y cerré los ojos, escuchando cómo el mundo que conocía se desgarraba afuera. Ahora, ese silencio era el resultado, el eco de esos gritos. Empujé esos recuerdos al fondo de mi mente. No ayudaban, solo traían un temblor a mis manos que no podía controlar. La prioridad era el ahora, el hambre y la sed. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena. No tenía nada aquí dentro, ni una miga de pan, ni una gota de agua. Sobrevivir con el estómago vacío era mi especialidad, pero nunca por tantos días seguidos. Mi cuerpo empezaba a protestar de formas nuevas y alarmantes. Fue entonces cuando lo vi. Mi ojo, pegado a la rendija, captó un movimiento cerca del segundo patio, el que llevaba a la calle. Era Jaimito, el cartero. Su uniforme azul estaba desgarrado y manchado de algo oscuro, pero no era eso lo que me heló la sangre. Era su forma de caminar. Se arrastraba, un pie delante del otro, con una lentitud penosa, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Su cabeza estaba gacha, su famosa gorra ladeada, casi cayéndose, pero no había cansancio en él, no del tipo que él siempre quería evitar. Se detuvo junto a la pared y se quedó ahí, quieto como una estatua rota. No miraba nada en particular. Su boca estaba ligeramente abierta y un hilo de saliva colgaba de su labio inferior. No era el Jaimito que conocía, el viejito amable que siempre traía noticias de Tangamandapio. Esta cosa solo estaba ahí, esperando. Un autómata de carne y hueso cuya única programación era esperar un estímulo, un ruido, un movimiento, una presa. El miedo es una cosa extraña. No siempre te paraliza. A veces te aclara la mente de una forma terrible. Ver a Jaimito me hizo darme cuenta de dos cosas. La primera, no podía quedarme en el barril para siempre. Era una trampa, una tumba de madera si no hacía algo pronto. La segunda, y más urgente, la Chilindrina. La vi encerrarse. Estaba sola en el departamento 72. Su papá, don Ramón. Él no iba a volver para protegerla. Una imagen de ella, sola en la oscuridad, con sus lentes gruesos y sus dos coletas, me apretó el pecho con más fuerza que el hambre. Siempre habíamos sido nosotros dos contra el mundo, discutiendo y jugando, pero siempre juntos. Ella era lo más parecido a una familia que yo había tenido. No podía dejarla sola. Tenía que llegar a su puerta. Tenía que saber si estaba bien. Tenía que sacarla de allí, o al menos estar con ella. Pero ¿cómo? El patio era un campo abierto, un campo de minas. Jaimito era solo uno. Sabía que había más. Escuché ruidos provenientes del departamento de doña Florinda más temprano, golpes sordos y arrastres, y no quería ni imaginarme en qué se había convertido ñoño con su tamaño. Ser visto era ser cazado, y yo no era un cazador. Era un niño flaco con ropa vieja y un estómago vacío. Mi mirada recorrió el patio de nuevo, pero esta vez no como un niño asustado, sino como un estratega desesperado. Mi pobreza, mi vida en la calle, me había enseñado a ver las cosas de otra manera. No veía un tendedero, veía una cuerda. No veía una pelota, veía un proyectil. No veía basura, veía recursos. Mis desventajas siempre habían sido mi forma de vida. Ahora tenían que convertirse en mis armas. Necesitaba ver sin ser visto. Mis ojos se posaron en un trozo de espejo roto cerca de la fuente, probablemente de la última vez que Kiko se cayó. Brillaba bajo la luz gris. Si podía alcanzarlo, podría usarlo para mirar las esquinas, el segundo patio, la entrada de las escaleras, sin tener que asomar la cabeza. Era un riesgo. Tenía que salir del barril, aunque fuera por unos segundos. Contuve la respiración y escuché. El único sonido era el viento y el suave scrape de Jaimito, que había empezado a moverse de nuevo, arrastrándose sin rumbo por el otro extremo del patio. Era mi oportunidad. Con un movimiento que practiqué 1000 veces para escapar de los regaños, deslicé la tapa del barril con la mayor lentitud posible. La madera vieja crujió, un sonido que en mi cabeza fue como un trueno. Me congelé, cada músculo tenso. Jaimito no se inmutó. Su atención estaba perdida en la nada. Salí del barril, mis pies descalzos tocando el suelo frío y polvoriento. Me sentí increíblemente expuesto, desnudo. El aire se sentía diferente fuera de mi refugio. Era más frío, cargado con un olor metálico como a sangre vieja y óxido. Agachado, moviéndome como una sombra, corrí los pocos metros que me separaban del espejo. Mis dedos temblorosos lo recogieron del suelo. Estaba frío y sus bordes eran afilados. De vuelta en la seguridad relativa de mi barril, me tomé un segundo para que mi corazón dejara de galopar. Sostuve el trozo de espejo a través de la rendija. La imagen que me devolvía era un fragmento tembloroso y distorsionado del mundo. Podía ver el reflejo de la escalera que llevaba al departamento de doña Florinda. Y fue entonces cuando lo vi. ñoño. Estaba sentado en el primer escalón, su cuerpo enorme bloqueando el paso.
No lloraba ni comía. Solo estaba ahí, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Mi plan inicial de subir por las escaleras y pasar por el pasillo superior para llegar a la ventana de la chilindrina se desvaneció. Ñoño bloqueaba el camino, y su quietud era casi más aterradora que el movimiento de Jaimito. Era una trampa de carne esperando. Un nuevo escalofrío me recorrió. Eran lentos, sí, pero no eran estúpidos. O tal vez su estupidez era lo que los hacía tan impredecibles. No seguían ninguna lógica que yo pudiera entender. Necesitaba una distracción. Algo lo suficientemente ruidoso como para atraer la atención de ambos, de Jaimito y de Ñoño, y llevarlos al lado opuesto del patio, lejos de la puerta de la chilindrina. Mis ojos buscaron algo, cualquier cosa, y entonces lo vi. El apartamento del profesor Girafales. Estaba en el otro extremo y su ventana, la que daba al patio principal, estaba intacta. Un objetivo perfecto. Mi mano se metió en mi bolsillo. Un gesto instintivo. Mis dedos encontraron el elástico gastado de mi resortera. Siempre estaba ahí. Un regalo de don Ramón, hecha con una horqueta de madera y una liga de goma que encontramos tirada. Era mi único juguete de verdad. Ahora sería mi única arma. Busqué a mi alrededor, dentro del barril, y mis dedos encontraron una piedra suelta, del tamaño perfecto. Lisa por un lado, áspera por el otro. Sostuve la resortera en una mano y la piedra en la otra. El plan era simple, pero la ejecución era aterradora. Tenía que asomar parte de mi cuerpo, apuntar y disparar. Un solo disparo. Si fallaba, el ruido de la piedra golpeando la pared podría no ser suficiente. Tenía que romper el cristal. El sonido de un vidrio rompiéndose. Ese era un llamado universal. Un sonido que prometía entrada, movimiento, vida. Algo que estaba seguro. Esas cosas no podrían ignorar. Respiré hondo, el aire viciado del barril llenando mis pulmones. Esto era todo. El primer paso real para salir de esta tumba. El primer paso para llegar a la chilindrina. Mi mano que sostenía la piedra temblaba. No por el frío. Era el temblor de un niño que estaba a punto de hacer algo de lo que no había vuelta atrás. Estaba a punto de hacer ruido a propósito. Estaba a punto de llamar a los monstruos. Con un movimiento rápido me levanté un poco. Solo lo suficiente para que mis ojos y mi brazo salieran por encima del borde del barril. El mundo se sintió vasto y peligroso. Apunté. El cristal de la ventana del profesor Girafales reflejaba el cielo gris. Por un segundo mi mente se quedó en blanco. Solo éramos la piedra, la resortera y yo. Estiré la liga, el caucho viejo crujiendo en protesta, y solté. La piedra voló, un pequeño punto oscuro contra el cielo pálido. El sonido del elástico al golpear la madera de la resortera fue agudo y fuerte en el silencio. Contuve la respiración. El viaje de la piedra pareció durar una eternidad. Luego, el impacto. No fue un simple golpe, fue un estallido, un crujido agudo y musical seguido por el tintineo de 1000 pedazos de vidrio cayendo al suelo. El sonido más hermoso y aterrador que jamás había escuchado. Inmediatamente me agaché de nuevo, sumergiéndome en la oscuridad de mi barril, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. El silencio que siguió al estallido fue peor que el ruido mismo. Fue un silencio expectante, lleno de tensión. Pasó un segundo, 2 segundos. Luego, un gemido bajo y gutural vino desde la escalera. El gemido de Ñoño. Fue seguido por el sonido inconfundible de su enorme cuerpo arrastrándose, bajando los escalones. Usando el espejo, observé con el aliento atrapado en mi garganta. El reflejo me mostró a Ñoño moviéndose pesadamente hacia el sonido, sus ojos fijos en la ventana rota. Luego, del otro lado del patio, Jaimito también se giró. Su lento arrastre se volvió un poco más rápido, un poco más decidido. Ambos, como polillas a una llama, se dirigían hacia el apartamento del profesor Girafales, ignorando todo lo demás, ignorándome a mí. Había funcionado. Una pequeña sonrisa, la primera en días, tiró de la comisura de mis labios, pero no duró. Esto no era una victoria, solo era una oportunidad, una ventana de tiempo muy pequeña y muy peligrosa. El camino hacia la puerta de la chilindrina, el departamento 72, estaba despejado, o al menos más despejado que antes. Ahora venía la parte más difícil, cruzar el patio. Revisé mis armas de nuevo. La resortera ya había cumplido su función. ¿Qué más tenía? Mis bolsillos estaban casi vacíos como siempre, pero en el fondo de uno, mis dedos rozaron algo familiar. Un yo-yo, uno barato de plástico rojo que le había ganado a Kiko en una apuesta. El hilo estaba enredado pero era largo. ¿Podría servir de algo? No lo sabía, pero lo saqué y lo sostuve con fuerza. Cada objeto, por inútil que pareciera, era una posibilidad. El plan se formó en mi cabeza, pieza por pieza, nacido de la desesperación y del conocimiento íntimo de este lugar. No podía simplemente correr hacia la puerta.
Era demasiado arriesgado. Tenía que moverme por los bordes, usar las sombras, usar los objetos abandonados como cobertura, la vieja llanta que don Ramón usaba como maceta, el lavadero de piedra. Cada uno era una estación en mi camino. La puerta de la chilindrina estaba cerrada con llave. Recordé el sonido del cerrojo. Tocar no era una opción. El ruido me delataría. Pero recordé algo más. Ella siempre dejaba la ventana de la sala, la que daba al pasillo exterior, un poco abierta para que entrara el aire. Apenas una rendija. Si pudiera llegar a esa ventana, tal vez podría llamarla en un susurro. Tal vez podría usar el yo-yo para algo, para pasarle una nota, o para intentar mover el pestillo desde afuera. Era una idea vaga, frágil, pero era lo único que tenía. Eché un último vistazo con el espejo. Jaimito y Ñoño estaban ahora en el otro extremo del patio, golpeando inútilmente la puerta del profesor Girafales, sus gemidos creando una cacofonía macabra. Era ahora o nunca. El miedo era un nudo en mi garganta, pero la imagen de la chilindrina sola y asustada era un fuego que lo quemaba. Tenía que moverme, tenía que intentarlo. Con un último suspiro tembloroso, deslicé la tapa de mi barril una vez más. Esta vez no para una incursión rápida, sino para el viaje completo. Salí a la luz gris del patio, sintiéndome pequeño y vulnerable. Mis pies descalzos no hacían ruido en la tierra. El primer tramo era hacia el lavadero. Mantuve mi cuerpo agachado, mis ojos fijos en las dos figuras que me daban la espalda al otro lado del patio. Cada paso era un cálculo, cada sombra, una aliada. Llegué al lavadero de piedra. Me pegué a su superficie fría y húmeda. Olía a jabón y a humedad. Desde aquí tenía un nuevo ángulo. Podía ver la puerta principal de la vecindad, la que daba a la calle. Estaba entreabierta, una invitación oscura al mundo exterior. Por un momento, la idea de correr, de simplemente escapar de este lugar, cruzó mi mente. Dejar todo atrás, pero la imagen de la chilindrina volvió, más nítida esta vez. No sin ella. El siguiente punto de cobertura era un coche viejo y oxidado que llevaba años aparcado en la esquina, propiedad de nadie y de todos. Era un tramo más largo, más expuesto. Tendría que ser rápido. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me preparé, mis músculos tensos como los de un corredor en la línea de salida. Miré a los monstruos. Seguían distraídos. Bien, tomé una respiración profunda y corrí. El mundo se convirtió en un borrón de grises y marrones. El sonido de mis propios pies sobre la grava sonaba como una avalancha en mis oídos. Esperaba un grito, un gemido, el sonido de pasos pesados girándose hacia mí. Pero nada. Llegué al coche y me deslicé por debajo, el metal frío y oxidado raspando mi espalda. El olor a aceite y a tierra húmeda llenó mis fosas nasales. Debajo del coche, en la penumbra, me permití un momento para respirar. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero estaba a salvo por ahora. Desde aquí podía ver la puerta del 72, la casa de la chilindrina. Estaba tan cerca, unos pocos metros más, pero eran los metros más peligrosos. Estaban completamente a la vista. No había más cobertura entre el coche y su puerta. Tenía que pensar. No podía quedarme aquí debajo para siempre. El efecto de la distracción no duraría. Tarde o temprano se darían por vencidos con la puerta del profesor y empezarían a vagar de nuevo. Mi mirada se fijó en la ventana junto a la puerta del 72. Estaba como la recordaba, abierta apenas un par de centímetros. No lo suficiente para pasar, pero quizás sí para comunicarse. Fue entonces cuando la idea del yo-yo cobró sentido. La llave. Don Ramón siempre colgaba una llave de repuesto en un clavo justo dentro del marco de la puerta para que la chilindrina pudiera alcanzarla si la perdía. Si la ventana estaba abierta y si el clavo estaba donde yo recordaba, tal vez, solo tal vez, podría usar el hilo del yo-yo para intentar engancharla. Era un plan ridículo, casi imposible, pero era mejor que no tener ningún plan. Desenredé el hilo del yo-yo con dedos torpes y temblorosos. El plástico rojo se sentía estúpidamente infantil en mis manos sucias. Hice un pequeño lazo en el extremo del hilo. La idea era lanzar la parte pesada del yo-yo por la rendija de la ventana, dejar que cayera por el otro lado y luego, con suerte, usar el hilo para pescar el lazo, enganchar la llave y tirar de ella. 1.000.000 de cosas podían salir mal. Eché un vistazo. Ñoño y Jaimito seguían ocupados. La oportunidad seguía ahí. Salí de debajo del coche, esta vez moviéndome con una lentitud insoportable, un paso a la vez, tratando de fundirme con el entorno. Llegué a la pared junto a la puerta de la chilindrina. Mi espalda se pegó a la superficie áspera y fría. Estaba a centímetros de la ventana. Mi corazón era un tambor constante en mis oídos. Me agaché bajo el alféizar de la ventana y me atreví a mirar por la pequeña abertura. La habitación estaba en penumbra. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, algo que don Ramón hacía cuando salía por varios días. Pero él no se había ido. Él
Mis ojos buscaron el clavo. Ahí estaba. Y colgando de él, brillando débilmente en la oscuridad, una pequeña llave de latón. Mi plan imposible acababa de volverse un poco menos imposible. Ahora venía la parte que requería una calma que no sentía. Sostuve el yo-yo, el lazo colgando del hilo. Tenía que lanzarlo a través de ese pequeño espacio sin hacer ruido. Si el yo-yo golpeaba el cristal o la pared, el sonido alertaría a la chilindrina, pero también podría alertar a los otros. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mi mano. El primer intento fue un fracaso. Mi mano tembló demasiado y el yo-yo golpeó suavemente el marco exterior de la ventana. El sonido fue mínimo, pero para mí fue un estruendo. Me congelé, escuchando. Nada. Los gemidos al otro lado del patio continuaban, inalterados. Lo intenté de nuevo, esta vez con más cuidado, guiando el yo-yo con la punta de los dedos. Pasó. Se deslizó por la abertura y desapareció en la oscuridad del interior. Ahora la parte ciega. Tenía que mover el hilo balanceándolo suavemente, tratando de sentir el momento en que el lazo se enganchara en la llave. Era como pescar en un estanque oscuro sin saber si había peces. Moví el hilo una y otra vez. Sentí cómo rozaba la pared, los muebles. Nada. Mi frustración crecía. Una bilis amarga en la parte posterior de mi garganta. El tiempo se estaba acabando. Mi pulso martillaba en mis sienes, un ritmo furioso que ahogaba casi todo lo demás. La frustración era un sabor metálico en mi boca. El hilo del yo-yo se sentía delgado y frágil, como una telaraña a punto de romperse. Moví mi muñeca de nuevo, un tirón suave, tratando de balancear el lazo invisible en la oscuridad de la habitación. Sentí que rozaba la pared de nuevo, un raspado casi inaudible. Iba a fallar. El tiempo se estaba agotando, podía sentirlo como una presión física en mi pecho, una certeza helada de que la distracción no duraría para siempre. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de tirar del hilo y aceptar la derrota, sentí un cambio. Una pequeña resistencia, una tensión diferente en el hilo. No era el roce sordo de la pared o la madera. Era un peso minúsculo, casi imperceptible. Me quedé completamente quieto, mis músculos agarrotados. ¿Era la llave? ¿O solo se había enganchado en un clavo diferente, en un trozo de tela? No podía arriesgarme a hacer ruido. Empecé a tirar del hilo milímetro a milímetro, con una lentitud que era una tortura. El hilo se tensó. A través de la rendija vi un movimiento en la penumbra. Algo pequeño y metálico se balanceaba en el extremo del hilo. La llave. El lazo se había enganchado. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios, formando una pequeña nube de vaho en el aire frío. Ahora venía la parte más delicada. Guiarla hacia la abertura de la ventana sin que se cayera, sin que golpeara el cristal. Cada pequeño temblor de mi mano se sentía como un terremoto. La llave se balanceaba como un péndulo de muerte, acercándose cada vez más a la luz. Podía ver el reflejo del latón. Estaba a centímetros de la abertura. Mi espalda estaba empapada en un sudor frío, pegando mi camisa delgada a mi piel. Justo en ese momento escuché un cambio en los sonidos del otro lado del patio. Los gemidos y los golpes contra la puerta del profesor se detuvieron. Un silencio antinatural cayó sobre la vecindad, roto solo por el viento. Se habían cansado, o se habían dado cuenta de que era inútil. El pánico me atenazó. Iban a empezar a moverse de nuevo, a vagar. Y yo estaba aquí, expuesto, con una llave colgando de un hilo de juguete. Con un último y desesperado tirón, la llave golpeó el interior del marco de la ventana y cayó sobre el alféizar exterior con un tintineo que para mí sonó como una campana de iglesia. Me lancé sobre ella, mis dedos torpes cerrándose sobre el metal frío. La tenía. Me agaché de nuevo junto a la pared, mi corazón desbocado, la llave apretada en mi puño. Escuché el arrastre de nuevo. Scrape, scrape. El sonido de Jaimito alejándose de la puerta del profesor. Luego, el peso sordo de los pasos de Ñoño. No se dirigían hacia mí, todavía no. Estaban vagando sin rumbo, pero el patio ya no era un lugar seguro. Tenía que entrar. Ahora. Me arrastré hasta la puerta, la llave temblando en mi mano. La cerradura parecía un monstruo con una boca abierta, esperando para delatarme. Introduje la llave en la cerradura. El metal raspó contra el metal, un sonido horrible. Me detuve escuchando. Nada. Giré la llave con la mayor lentitud que mis nervios me permitieron. El mecanismo interno de la cerradura protestó con un gemido metálico y luego un clic seco y sonoro que pareció hacer eco en todo el universo. Me encogí, esperando que las figuras al otro lado del patio se giraran, que sus ojos muertos se fijaran en mí. Pero no pasó nada. Los sonidos de arrastre continuaron con su ritmo indiferente. Empujé la puerta que se abrió con un chirrido agudo que me erizó el vello de la nuca. El aire que salió del apartamento era viciado y olía a polvo y a encierro. Me deslicé por la abertura más pequeña posible y cerré la puerta detrás de mí, apoyando mi espalda contra la madera.
La oscuridad y el silencio del interior me envolvieron. Estaba dentro, a salvo, por ahora. La oscuridad no era total. Pequeños hilos de luz gris se filtraban por los bordes de las cortinas corridas, dibujando formas fantasmales en la habitación. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían una familia de fantasmas sentados en silencio. Era la sala de don Ramón, un lugar que conocía tan bien como mi barril, pero ahora se sentía extraña, ajena, cargada de una tensión silenciosa. El aire estaba inmóvil. «Chilindrina», susurré, mi voz apenas un soplo de aire. «¿Estás aquí?». El único que me respondió fue el latido de mi propio corazón. El silencio de la habitación era profundo, absoluto. No había ni un solo sonido de respiración, ni el más mínimo movimiento. Un nuevo tipo de frío se apoderó de mí, un frío que venía desde adentro. ¿Y si no estaba? ¿Y si había intentado escapar y no lo había logrado? Mis ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra. Avancé con cautela, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre las baldosas frías. Cada paso era una pregunta sin respuesta. La pequeña cocina estaba vacía, los platos limpios y guardados. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Era la pulcritud del abandono, la limpieza de un lugar donde la vida se había detenido de repente. No había señales de lucha ni de nada fuera de lugar. Me acerqué a la puerta de la única habitación, el dormitorio que compartían ella y su padre. Estaba cerrada. Mi mano se alzó hacia el picaporte, pero se detuvo en el aire. ¿Qué encontraría detrás de esa puerta? La imagen de señor Barriga, sus ojos vidriosos y su boca ensangrentada, brilló en mi mente. ¿Y si ella no había logrado encerrarse a tiempo? ¿Y si don Ramón? Sacudí la cabeza intentando alejar el pensamiento. El miedo a lo que podría encontrar era una pared, pero el miedo a que estuviera herida o sola era un martillo que la rompía. Tomé una respiración temblorosa. El aire se sentía espeso en mis pulmones. Agarré el picaporte frío y lo giré con una lentitud infinita. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando más oscuridad. La cama estaba hecha, también cubierta con una sábana. La habitación estaba tan silenciosa como el resto de la casa. Entré, mis sentidos alerta a cualquier sonido, a cualquier movimiento. El olor a naftalina del armario de don Ramón era fuerte aquí. Miré debajo de la cama. Solo había cajas de zapatos viejas y polvo. No estaba allí. Un nudo de desesperación se formó en mi garganta. Estaba solo. Había arriesgado todo para llegar a un apartamento vacío. Me senté en el borde de la cama, el peso de la derrota cayendo sobre mis hombros. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido increíblemente pequeño, un sollozo ahogado. Venía del armario. Me levanté de un salto, mi corazón dando un vuelco. Me acerqué a las puertas de madera oscura del ropero. El sonido se detuvo de inmediato, como si quienquiera que estuviera dentro hubiera contenido la respiración. Puse mi mano sobre la madera. Estaba fría. «¿Chilindrina?», volví a susurrar, mi voz un poco más fuerte, esta vez llena de una esperanza frágil. «Soy yo, soy el chavo». Hubo un silencio largo y tenso. Podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. Podía sentir su miedo. «Por favor», supliqué. «Estoy solo, ábreme». Escuché un pequeño movimiento adentro y luego el sonido de un pestillo deslizándose. Una de las puertas del armario se abrió una rendija. En la oscuridad vi un ojo mirándome, grande y aterrorizado, magnificado por un lente grueso. Luego, la puerta se abrió por completo. Estaba allí, hecha un ovillo en el suelo del armario, entre los zapatos viejos de su padre. Estaba pálida, sus pecas destacando sobre su piel casi traslúcida. Sus coletas estaban deshechas y sus ojos estaban rojos e hinchados. No dijo nada, solo me miró, temblando de pies a cabeza. Me arrodillé frente a ella. No parecía una reunión, se sentía más como encontrar a un animalito asustado. Extendí mi mano lentamente para no asustarla. Ella se encogió al principio, pero luego, con una vacilación terrible, tomó mi mano. Sus dedos estaban helados. «¿Estás bien?», dije, aunque sonaba más como una pregunta. Ella asintió lentamente, una sola lágrima rodando por su mejilla sucia. «Lo vi todo», susurró. Su voz era un hilo ronco, como si no la hubiera usado en días. «Vi a mi papá y al señor Barriga, y después, los gritos». Se estremeció violentamente y se abrazó a sí misma. Me quedé con ella en silencio hasta que los temblores disminuyeron un poco. La ayudé a salir del armario. Sus piernas estaban rígidas y apenas podía mantenerse en pie. La guié hasta la cama y nos sentamos juntos en el borde, en la oscuridad silenciosa del apartamento. Por primera vez en días no estaba completamente solo, y ella tampoco. Ese pensamiento era un pequeño punto de calor en el frío inmenso que nos rodeaba. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era algo más básico, compañía. «¿Tienes sed?», le pregunté. Ella asintió de nuevo sin mirarme. «No he salido del armario. Tenía demasiado miedo.
Fui a la cocina y busqué en los armarios. La despensa de don Ramón nunca había estado llena y ahora parecía desoladamente vacía. Pero encontré lo que buscábamos. Una botella de agua a medio empezar y en el fondo de una bolsa de papel 2 panes duros como piedras. Era un banquete. Regresé a la habitación y le di la botella. Bebió con una desesperación que me dolió ver, el agua corriendo por las comisuras de sus labios. Luego, partí uno de los panes con un crujido seco y le di la mitad. Comimos en silencio. El sonido de nuestra masticación era increíblemente fuerte. El pan rascaba mi garganta seca y sabía a polvo, pero era lo mejor que había probado en mi vida. Era el sabor de seguir vivo un poco más. Cuando terminamos, el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Afuera, el mundo seguía siendo un lugar muerto. Podíamos oír el viento silbando por el patio. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, su voz un poco más firme ahora, alimentada por el agua y el pan. La miré. Sus ojos, detrás de sus lentes, ya no solo reflejaban miedo, sino también una pregunta. Una pregunta que yo no sabía cómo responder. «No lo sé», admití. «No podemos quedarnos aquí para siempre. No hay comida». La verdad de mis palabras flotó en el aire entre nosotros. Este lugar, que había sido un refugio, era solo una parada temporal. Una jaula un poco más grande que mi barril, pero una jaula al fin y al cabo. Teníamos que salir, no solo del apartamento. Teníamos que salir de la vecindad. Vi a Jaimito, le conté en voz baja, y a Ñoño. Son lentos, pero hay más. Escuché ruidos en el departamento de doña Florinda. Ella se estremeció. Yo también, dijo. Anoche, golpes y algo más. Un sonido como de raspado, como si estuvieran arañando las paredes. Todos al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Todos al mismo tiempo? Eso no sonaba como un comportamiento sin sentido. Nos quedamos en silencio, escuchando la quietud de la vecindad. Pero la quietud ya no era reconfortante. Ahora estaba llena de posibilidades aterradoras. El sol debía estar bajando porque las rendijas de luz que se filtraban en la habitación se estaban volviendo de un tono anaranjado, rojizo. La noche se acercaba. Y con la noche, la oscuridad traería nuevos terrores. No podíamos arriesgarnos a estar en el patio cuando cayera la noche. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer. Pasaríamos la noche aquí, juntos. La idea de enfrentar la oscuridad solo era insoportable, pero ahora con ella a mi lado se sentía un poco menos abrumador. Buscamos en la casa cualquier cosa que pudiera servirnos. Encontramos una linterna vieja en un cajón, pero las pilas estaban agotadas. Encontramos un cuchillo de cocina con la punta rota. Era mejor que nada. Mientras buscábamos, la Chilindrina encontró una caja de cerillos con solo 3 cerillos dentro. Los sostuvo como si fueran un tesoro. «Mi papá me enseñó a no jugar con fuego», dijo con una pequeña sonrisa triste. «Supongo que ahora las reglas han cambiado». Guardó la caja en su bolsillo con un cuidado infinito. Esas 3 pequeñas llamas potenciales eran nuestra única defensa contra la oscuridad total. Volvimos a la sala y nos sentamos en el suelo, de espaldas a la puerta, mirando hacia las ventanas cubiertas. No hablamos mucho, no había mucho que decir. Compartimos el resto del agua y el último pan duro. Cada bocado, cada sorbo, era un acto consciente de supervivencia. Estábamos reponiendo la energía que necesitaríamos para lo que viniera después, y ambos sabíamos que lo que venía no sería fácil. La luz rojiza de las ventanas se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por un azul profundo y luego por la negrura. El silencio del patio se hizo más denso, más pesado. Cada crujido de la vieja vecindad nos hacía sobresaltar. Cada ráfaga de viento que hacía vibrar las ventanas nos ponía los nervios de punta. Estábamos atrapados en el corazón de la colmena, esperando que las abejas no despertaran. Fue entonces cuando oímos el nuevo sonido. No era el arrastre de pies, no era un gemido hueco, era un golpe, sordo, rítmico. Boom, boom, boom. Venía de lejos, de la entrada de la vecindad o tal vez de la calle. Era fuerte y constante como si alguien estuviera golpeando una puerta de metal con un mazo. Pero no era solo un golpe. Después de unos segundos, otro golpe se unió al primero, desde una dirección diferente. Boom, boom, boom. Y luego otro y otro. Pronto, el aire de la noche se llenó con una percusión macabra y sincronizada. No era el caos de una horda sin mente. Esto era diferente. Esto era rítmico. Tenía un propósito. Nos miramos en la oscuridad, el terror reflejado en nuestros ojos. El sonido crecía en intensidad, haciendo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Ya no era solo en la entrada. Parecía venir de todas partes a la vez, de las puertas de los otros apartamentos, de las paredes exteriores. Boom, 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 boom. Era como si toda la vecindad se hubiera convertido en un tambor gigante y los muertos estuvieran tocando el ritmo de nuestro fin.
La Chilindrina se tapó los oídos, sus ojos cerrados con fuerza. «Haz que pare», sollozó. «Por favor, haz que pare». Pero no podía. Yo tampoco podía moverme. Estaba paralizado por ese sonido. No era el sonido de monstruos hambrientos tratando de entrar. Era algo peor. Era el sonido de algo que estaba aprendiendo, algo que se estaba organizando. El golpeteo rítmico continuó, implacable. No era aleatorio. Todos golpeaban al mismo tiempo como si siguieran a un director invisible. Un pulso único y monstruoso que envolvía nuestra pequeña caja de seguridad. Se sentía como si estuvieran llamando a algo, o como si estuvieran anunciando algo. Me di cuenta con una claridad helada que me robó el aliento de que las reglas que creía haber entendido estaban equivocadas. Estos seres no eran solo cadáveres andantes, no eran solo ecos de las personas que habían sido. Había algo más detrás de sus ojos vacíos, una inteligencia primitiva y aterradora, una conciencia de colmena que los unía en un propósito común. Y en ese momento, con el ritmo infernal resonando en mis huesos, me di cuenta de que no estábamos luchando contra los muertos. Estábamos luchando contra una plaga que estaba evolucionando. Me arrastré hasta la ventana y levanté una esquina de la cortina, apenas 1 centímetro. En la oscuridad del patio, apenas visible bajo la luz pálida de la luna, vi algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Jaimito, Ñoño y otras 2 figuras que no reconocí estaban de pie, de cara a las paredes de los apartamentos, y todos al unísono levantaban sus brazos y golpeaban la pared. ¡Bum! Y otra vez. ¡Bum! No intentaban derribar las paredes. No era un ataque de fuerza bruta. Era un ritual, un llamado. Estaban llamando a los que quedaban dentro. Estaban llamando a los que aún no se habían convertido. Estaban llamándonos a nosotros. Y el ritmo constante, hipnótico, era una promesa. La promesa de que tarde o temprano todos nos uniríamos a su canción. Dejé caer la cortina, mi mano temblando incontrolablemente. Me alejé de la ventana, mi espalda chocando contra la pared opuesta. Miré a la Chilindrina, que seguía acurrucada en el suelo. El sonido de los golpes era todo lo que existía. Era el nuevo latido del corazón del mundo. Y nosotros estábamos atrapados dentro, escuchando, esperando que nuestro propio corazón dejara de latir para no tener que oírlo más. El hambre, la sed, el miedo a ser mordido. Todo eso parecía trivial ahora. Nos enfrentábamos a algo mucho peor que monstruos descerebrados. Nos enfrentábamos a un coro, a una mente única con muchos cuerpos, a una inteligencia paciente y persistente que nos estaba desgastando golpe a golpe. Y la pregunta que me gritaba en la mente ya no era cómo íbamos a sobrevivir al día siguiente. Era, ¿cómo se lucha contra un fantasma que ha aprendido a tocar el tambor? El golpeteo duró lo que pareció una eternidad. Cada impacto era una gota de veneno en nuestros oídos, una vibración que subía por nuestros pies y se instalaba en nuestros dientes. La Chilindrina se había hecho un ovillo en el suelo, las manos apretadas contra sus oídos, murmurando cosas que no podía entender. Yo estaba petrificado, mi mirada perdida en la oscuridad, tratando de encontrarle un sentido al ritmo, tratando de predecir el siguiente golpe. Era imposible. El ritmo era constante, inhumano, una máquina de percusión hecha de carne muerta. No había descanso. Si el sonido se detenía por un instante, el silencio que quedaba era peor, un vacío lleno de la anticipación del siguiente golpe. Me sentía como un ratón en una caja mientras alguien golpea las paredes desde afuera. No es un intento de romper la caja, es un intento de volver loco a lo que hay dentro. Y estaba funcionando. Mi mente se sentía fragmentada, cada pensamiento interrumpido por ese boom implacable que venía de todas partes y de ninguna. Las horas se arrastraron, cada minuto una pequeña agonía. El hambre y la sed habían sido reemplazadas por una fatiga tan profunda que dolía, pero el sueño era imposible. ¿Cómo dormir en medio de un terremoto personal? ¿Cómo cerrar los ojos cuando el mundo entero se ha convertido en el tambor de tu enemigo? Empecé a ver destellos de luz en los bordes de mi visión, figuras oscuras que se movían en la penumbra del apartamento. Sabía que no eran reales, pero mi cerebro, agotado y aterrorizado, ya no distinguía la realidad de la pesadilla. Justo cuando creí que no podría soportarlo ni un segundo más, cuando sentí que mi mente finalmente se rompería, el golpeteo se detuvo. No de forma gradual, se detuvo de golpe. El silencio que cayó fue tan repentino y tan absoluto que me dolió los oídos. Era un silencio denso, pesado, preñado de amenazas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando el siguiente golpe que nunca llegó. La noche había terminado su concierto. Lentamente la primera luz del amanecer se filtró por las cortinas, una luz gris y enfermiza, igual a la del día anterior, pero el mundo que iluminaba era diferente. El silencio de afuera ya no era el silencio del abandono, era el silencio de un depredador que descansa. La Chilindrina levantó la cabeza,
Sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. No dijimos nada, pero ambos sabíamos la verdad. No podíamos pasar otra noche así. No sobreviviríamos. Tenemos que irnos, susurró ella, su voz ronca. Asentí. El apartamento 72, nuestro refugio, se había convertido en una cámara de tortura. Pero, ¿a dónde ir? Salir al patio era un suicidio. Quedarnos era una locura. Estábamos atrapados entre dos tipos de muerte. La ventana del profesor, dije de repente, la idea formándose en mi cabeza. La rompí ayer. Podemos entrar por ahí. Era un plan terrible, lleno de riesgos, pero era un plan. El apartamento del profesor Girafales estaba en el otro lado del patio. Era un territorio desconocido, pero también era un lugar de conocimiento. Tal vez, solo tal vez, encontraríamos algo más que libros. Tal vez comida, agua, algo que nos diera una ventaja. Cualquier cosa era mejor que esperar aquí a que los tambores comenzaran de nuevo. Pasamos la siguiente hora preparándonos, aunque no había mucho que preparar. Compartimos la última gota de agua de la botella. Guardé el cuchillo de cocina roto en mi cinturón y la Chilindrina se aseguró de que los 3 cerillos siguieran secos en su bolsillo. Nos acercamos a la puerta. El miedo era un nudo frío en nuestros estómagos. Iba a tener que abrirla y mirar hacia ese patio silencioso. Con un cuidado infinito, giré el picaporte y abrí la puerta solo una rendija. La luz gris inundó nuestros ojos. El patio estaba quieto. Vi a Jaimito cerca de la fuente, inmóvil. Vi a otra figura cerca de las escaleras, probablemente ñoño. Estaban en su estado de reposo como marionetas a las que les habían cortado los hilos. Era nuestra única oportunidad. Teníamos que movernos antes de que el sol subiera más, antes de que se activaran de nuevo. Ahora, susurré, muévete como yo, no hagas ruido. Ella asintió, su rostro pálido pero decidido. Nos deslizamos fuera del apartamento, cerrando la puerta detrás de nosotros con un suave clic. El aire fresco se sintió extraño en nuestra piel después de tantas horas encerrados. Nos agachamos y corrimos hacia el coche oxidado, nuestro primer punto de cobertura. Mis pies descalzos apenas hacían ruido, pero los zapatos de la Chilindrina producían un pequeño roce en la tierra que me hacía estremecer. Llegamos al coche y nos escondimos detrás, nuestros corazones latiendo al unísono. Eché un vistazo. Los caminantes no se habían movido. Nuestro siguiente tramo era el más peligroso. Una carrera a través del espacio abierto hasta la pared del apartamento del profesor. No había cobertura. Seríamos completamente visibles. Cuando te diga corres lo más rápido que puedas y no te detienes, le dije. No mires atrás. Ella apretó mi mano con fuerza. Ahora, grité en un susurro. Y corrimos. El mundo se redujo a la pared de enfrente y al sonido de nuestros pies golpeando la tierra. El aire quemaba en mis pulmones. Esperaba un gemido. El sonido de pasos arrastrándose detrás de nosotros. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente chocamos contra la pared, agachándonos bajo la ventana rota. Lo habíamos logrado. Estábamos al otro lado. El alivio fue tan intenso que casi me hizo llorar. Pero aún no estábamos a salvo. La ventana estaba por encima de nuestras cabezas. Súbete a mis hombros, le indiqué. Me apoyé contra la pared y ella, con manos temblorosas, trepó sobre mí. Sus zapatos se clavaron en mis hombros, pero no me importó. La empujé hacia arriba hasta que pudo agarrarse al alféizar de la ventana. Con un último esfuerzo se metió por el hueco donde antes había un cristal, sus piernas desapareciendo en la oscuridad del interior. Unos segundos después, su rostro apareció en la abertura. Está despejado, susurró. Pero está todo revuelto. Ahora era mi turno. Salté agarrándome al alféizar, el borde de piedra cortando mis dedos. Con un gruñido me impulsé hacia arriba y caí dentro del apartamento, aterrizando en un montón de papeles y libros. El apartamento del profesor Girafales era un caos. Los libros habían sido arrancados de los estantes, los papeles estaban esparcidos por todo el suelo. Una silla estaba volcada y la pequeña mesa del centro estaba rota. Había habido una lucha aquí, una lucha desesperada. La idea de que el profesor, siempre tan calmado y digno, hubiera terminado así, me llenó de una tristeza profunda y fría. Busca comida, agua, ordené, mi voz sonando extraña en el silencio polvoriento. Nos separamos moviéndonos con cuidado entre los escombros. Buscamos en la pequeña cocina. No había nada. Un par de tazas de café secas en el fregadero, un paquete de galletas vacío en la basura. La decepción fue un golpe físico. Habíamos arriesgado todo para nada. Regresé a la sala principal, donde la Chilindrina estaba de pie, inmóvil, en el centro de la habitación. No estaba mirando los libros ni los muebles rotos. Estaba mirando la pizarra, la pequeña pizarra que el profesor usaba para sus lecciones, que ahora estaba apoyada contra una pared. No estaba en blanco. Alguien o algo había dibujado en ella. Me acerqué, mi corazón comenzando a latir con un nuevo tipo de miedo. No eran palabras ni números, era un diagrama.
Una red compleja y extraña de círculos y líneas que se conectaban entre sí, cubriendo toda la superficie de la pizarra. Parecía un mapa estelar o el circuito de una máquina desconocida. Estaba dibujado con una precisión inquietante, con trozos de tiza que debieron haber recogido del suelo. En el centro del diagrama reconocí un dibujo crudo pero inconfundible: el patio de la vecindad con la fuente y el lavadero. Desde este dibujo central salían líneas que conectaban con círculos más pequeños. Cada círculo tenía un número escrito al lado: 14, 71, 72, los números de nuestros apartamentos. Mi sangre se heló. No era un garabato sin sentido, era un mapa, nuestro mapa. Pero la peor parte no era esa. Dentro de algunos de los círculos había pequeños dibujos de monigotes, figuras humanas hechas con palitos. Había 2 figuras en el círculo marcado con el 72. Nosotros. Había 2 en el 14, doña Florinda y Kiko. Y había 1 en el 71, doña Clotilde. Estaban contando. Sabían dónde estábamos, sabían cuántos quedábamos. Mis ojos siguieron las líneas hasta el centro del mapa del patio. Allí, en medio del patio, había dibujada una figura diferente. Era más grande que las otras, y de ella salían líneas que conectaban con todas las demás figuras, tanto las que estaban en los apartamentos como las que vagaban por el patio. Era como una araña en el centro de su telaraña, o una antena transmitiendo una señal. Una comprensión terrible, tan fría y afilada como un trozo de vidrio, me atravesó. El golpeteo no era un ataque, no era para volvernos locos, era un sonar, un método de ecolocalización. Estaban golpeando las paredes para escuchar los ecos, para sentir las vibraciones, para mapear los espacios vacíos y descubrir dónde se escondía la carne viva. Estábamos siendo estudiados, cazados con una lógica fría y alienígena. «Chavo», susurró la Chilindrina, su voz temblando. Ella también lo había entendido. Levanté la vista de la pizarra y la miré. El terror en sus ojos era un reflejo del mío. Ya no éramos niños escondiéndose de monstruos. Éramos especímenes en un laboratorio, observados por una inteligencia que no podíamos empezar a comprender. Éramos ratones en un laberinto cuyo diseñador acababa de revelarnos el mapa. En ese momento de horrible revelación, un nuevo sonido llegó desde afuera. No eran golpes, no era un gemido, era un zumbido bajo y constante, un monótono y vibrante que parecía hacer vibrar el aire mismo. No venía de todas partes como los golpes, venía de un solo lugar, del centro del patio, del mismo lugar donde en la pizarra estaba dibujada esa figura central. Nos quedamos congelados, escuchando ese zumbido que crecía lentamente en volumen. Era el sonido de algo encendiéndose, el sonido de la colmena recibiendo una nueva orden de su reina, o el sonido de la antena comenzando su transmisión. El silencio había terminado. El descanso había acabado. Una nueva fase del juego, una que ni siquiera sabíamos que existía, estaba a punto de comenzar, y nosotros estábamos atrapados en el tablero.